Bueno, los datos apuntan a que vamos a entrar en recesión, ¿no? El último trimestre de este año va a ser con un crecimiento prácticamente cero. Vamos a terminar el año con un crecimiento del 0,6-0,7% sobre el PIB. Y todos los indicadores apuntan que el año 2012, por lo menos el primer semestre, va a ser de cero crecimiento, de crecimiento negativo. Bueno, esto se debe a que la economía está francamente mal, ¿no? Euskadi es un país que básicamente exporta el 50% a Europa y dentro de Europa exporta un 70% a Alemania y a Francia, y estos dos países también están siendo afectados por la crisis, por tanto importan menos y por tanto nosotros producimos menos y por tanto la crisis se nos ha quedado en Euskadi, ¿no? Parecía que íbamos a salir con el primer semestre del año 2011, pero hemos caído en una situación de falta de producción por la falta de pedidos, y esto va a hacer que la situación sea francamente crítica y difícil durante el 2012, ¿no? Sí, el empleo del año 2012 va a tener un comportamiento negativo porque las empresas tienen grandes problemas de pedidos y de financiación de los pedidos. La crisis se ha prolongado más del tiempo necesario. Las empresas se financiaron con créditos en el año 2009, vencimiento de créditos en el año 2012 y la economía no ha mejorado. Por lo tanto, no van a ser capaces de producir, vender y, por lo tanto, recuperar la solidez financiera que necesitan, ¿no? Bueno, los gobiernos lo que tienen que hacer es primero resolver lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa yo creo que es la gran economía que está mediatizando al resto de los países. Nosotros tenemos un nivel de endeudamiento pues no muy alto respecto a la media de los países europeos, pero evidentemente los mercados nos están castigando por nuestra falta de confianza, ¿no? Tenemos que hacer actuaciones que generen confianza en Europa para que el crédito sea más barato, ¿no? Ese es el gran debate. Hay dos posturas, ¿no? La de Merkel, que es el control del gasto de una forma muy directa, la de Estados Unidos, que es de expansión. Yo creo que recortando, la economía no va a funcionar y habrá que recortar los gastos que sean y que no incidan en el empleo, porque hay que gastar menos para controlar el déficit, pero desde luego yo creo que tampoco se tiene que basar nuestra política en el recorte absoluto, porque entonces colapsamos la economía, ¿no? Pues debe ir orientado hacia la inversión y a todo aquello que genere valor, ¿no? Estamos en una situación de 5 millones de parados, en Euskadi de 150.000, 160.000 personas, y evidentemente también ese es un gasto social que el país lo paga. Por lo tanto, los gobiernos tendrán que incentivar las políticas económicas que generen empleo, ¿no? Quizá habría que analizar cuánto nos gastamos en desempleo, en prestaciones de desempleo, y cuánto invertimos en la creación de empleo. A ver esa cuenta cómo da, ¿no? Es necesario, yo creo, que la cuenta del gasto sobre la generación de empleo sea mayor que la cuenta del gasto en el pago de la prestación de desempleo. Bueno, lo que hay que hacer es replantearse el modelo económico que tenemos en este país, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre, estaremos en cotas de crecimiento en el desempleo de una forma paulatina. Es inadmisible el desempleo que tenemos en España, 21% de paro, 22% de paro frente a países europeos que tienen el 3 y el 4. Entre nuestras políticas económicas con el 21% de desempleo y las políticas económicas de los países que tienen el 3 o el 4, yo creo que tiene que haber diferencias y oportunidades de mejora, ¿no? Ciudadanos españoles, si las ciudadanas españolas han decidido que sea Rajoy. Por lo tanto, yo lo único que espero y deseo por el bien del país es que tengamos un presidente fuerte, que sea un presidente con convicciones económicas en Europa y que traiga una estabilidad que España merece para que los españoles, los vascos en general, la sociedad tenga un vivir mejor, ¿no? Bueno, no sé exactamente lo que va a hacer. Esa pregunta se le hizo yo a Rajoy, ¿no? Pero él creo que lo primero que quiere hacer es atajar el déficit, tomando medidas de recorte. Yo espero y deseo, como decía anteriormente, que acierten qué medidas son las del recorte, pero sobre todo lo que tiene que hacer es sin llevar dinero a la economía, ¿no? O sea, un país no puede financiarse sin crédito. Los bancos están en una situación económica pues francamente también delicada. Es también inadmisible que los bancos españoles hayan tenido que superar unas pruebas de estrés test, 3 pruebas diferentes donde se mide la solvencia de la banca en condiciones no homogéneas y en condiciones diferentes a bancos como Alemania y como Francia. Se nos está penalizando muchísimo. Por tanto, la información de los mercados hacia España es muy mala, con una carencia de liquidez y de solvencia muy clara, y el crédito es carísimo, ¿no? Los bancos no pueden financiarse al 7% para prestar al 3%. Por lo tanto, yo creo que el tema financiero es el principal tema que tiene Rajoy como presidente del gobierno, ¿no? Imprescindible. Yo diría, primero, la primera medida que tiene que hacer Rajoy es resolver el problema de falta de liquidez del mercado. Si las empresas no tienen dinero para financiarse en inversiones y circulantes, van a generar desempleo más del que tenemos. Y una segunda medida muy importante es la reforma del marco laboral, ¿no? Aquí, en estos momentos, yo creo que hay que tener una situación de referencia laboral como la que tenemos en Europa. Los empresarios y las empresarias, las personas que quieran montar un negocio, tienen que tener dinero para montar la actividad y luego tener una
tranquilidad en la contratación y una flexibilidad básicamente que les permita gestionar su actividad, ¿no? Hombre, yo creo que en cierta medida sí. Primero, nadie va a contratar, ningún empresario va a contratar si no tiene posibilidades de fabricar y de vender. Esa será la primera referencia. Para hacer eso tiene que tener liquidez. Si no tiene liquidez no puede comprar materias primas para poder producir. Pero una vez resuelto esa primera parte, la contratación es básica. Y además hablamos de la contratación donde la flexibilidad permite adaptar los horarios, las funciones, las movilidades a la demanda del mercado. Ya no tenemos un mercado estático, tenemos un mercado dinámico y por tanto respetando los derechos que hay que respetar de las trabajadoras y de los trabajadores, tiene que haber una flexibilidad interna para que las personas, las empresas y las compañías puedan adaptarse al mercado y cumplir con sus obligaciones, evidentemente. Hombre, existe, pero el mercado demanda más, ¿eh? Ahora, para cambiar un horario de trabajo hay que hacer una serie de actuaciones que llevan un tiempo. Para cambiar puestos a personas de puestos de trabajo y movilidad funcional interna también hay que seguir una serie de trámites. Todo esto tiene que ser mucho más flexible, mucho más rápido, mucho más adecuado a la demanda de cada momento y evidentemente con un acuerdo sindical con sindicatos, con empresas, donde la flexibilidad, el trabajo, la respuesta a la demanda de los clientes sea el elemento fundamental de la relación, ¿no? Y pues es difícil porque ante situaciones complejas pues todo el mundo nos vamos a posiciones de seguridad, ¿no? Yo creo que los sindicatos y los empresarios están obligados a ponerse de acuerdo, a marcar un espacio de relaciones laborales que defienda los derechos de los que trabajan y de los que no trabajan, ¿no? Y aquí hay 5 millones de personas que no trabajan, a los que hay que darles una oportunidad, y los empresarios tienen que tener la oportunidad de contratar y descontratar cuando el mercado lo requiere, ¿no? Bueno, yo soy muy respetuoso, como no podía ser de otra forma, con las decisiones de las personas que votan en Euskadi, ¿no? Evidentemente una desarmonización no es bueno a la hora de hacer comparaciones de costes, ¿no? Pero dicho esto, también hay que decir que no tenemos una desarmonización fiscal tan importante como para ver que puedan coger empresas y cambiar sus domicilios, ¿no? No ha pasado en el pasado reciente, valga la redundancia, y yo creo que tampoco pasará en el futuro. Lo que tienen que tener los empresarios y las empresarias son buenas condiciones fiscales y sociales para poder invertir aquí en lugar de invertir en otros sitios, ¿no? Y una recomendación muy importante que damos a los empresarios, que hay que deslocalizar empresas españolas en países emergentes, ¿no? Para proteger el empleo en Euskadi. Tendremos que hacer una gran reflexión de qué es lo que queremos. Todo el mundo estamos de acuerdo en que la generación de empleo es el principal valor. El problema está que no nos ponemos de acuerdo en cómo generar ese empleo, ¿no? Y nosotros decimos siempre lo mismo: copiemos a las referencias de los países que lo hacen bien. ¿Por qué no copiamos qué es lo que hacen para adaptarnos en el tiempo a esas nuevas situaciones, ¿no? Esa es la reflexión que hace Confebask y esa es la reflexión que yo creo que tienen que hacer en este mundo los políticos, ¿no?